Bien, un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 aspectos importantes que son las jerarquías de autorización, la supervisión del presupuesto, los desvíos del presupuesto, los controles internos a considerar en el presupuesto y finalmente aspectos tecnológicos relacionados con el presupuesto. Vamos a dar comienzo con las jerarquías de autorización para ejecutar el presupuesto. A esto nos referimos a que todo presupuesto debe suponer una autorización para llegar a ejecutarse. Comúnmente la ejecución del presupuesto atribuye al gasto. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, un gasto tiene que ser autorizado y ese gasto obedece a las distintas partidas que compone el gasto. Un gasto de marketing, un gasto administrativo. Una cosa será la solicitud para ejecutar ese gasto, otra cosa será la autorización de esa solicitud y otra cosa será finalmente el visto bueno que se dé para el uso de fondos que supone ese gasto. En materia, por ejemplo, de ingresos, la ejecución se realiza conforme a lo ya definido en el presupuesto y las estrategias y acciones comerciales que se han definido previamente. Tanto para las ventas como para los gastos pueden existir niveles de autorización, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer una venta corporativa de $1,000 que una venta corporativa de $500,000. Obviamente habrá un proceso, llamémosle así, de autorización, análisis previo. En el ejemplo se dice no es lo mismo $100 que $1,000,000. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que debe haber controles a considerar en función a los montos que supone la ejecución de un presupuesto. En este caso, el gasto de $100 no es lo mismo que el gasto de $1,000,000. Entonces, estamos exagerando en el ejemplo, pero obviamente los niveles de autorización vendrán en función de los montos y por lo tanto esto tiene relación con la rigurosidad en el control. Este es un cuadro de ejemplo muy simple donde suponemos que hay rangos. Vamos a suponer que estos son gastos. Por ejemplo, el rango del monto está entre 0 y 3,000. Hay un solicitante de ese gasto, en este caso dice que puede ser el personal de ventas, un jefe de venta que autoriza de 0 a 3,000 y hay un autorizador del fondo de ese gasto, que es la instancia financiera. Observar acá que la instancia solicitante y la instancia autorizadora son diferentes. La instancia que autoriza el gasto simplemente obedece a su rango de acción que le fue conferida, pero una cosa es la autorización del gasto y otra cosa es la autorización de la salida del dinero para ejecutar ese gasto. Y cuando hablamos de que un gasto ya está autorizado, no significa que hay el visto bueno para sacar el dinero para esa ejecución del gasto. Entonces, como se podrá apreciar, hay distintos niveles de autorización. Vamos a suponer en este caso que hay una solicitud del gasto superior a $10,000. En este caso, observar que el solicitante es el gerente nacional comercial. Por ende, el autorizador es el gerente general. El gerente general da el visto bueno de ese gasto al gerente comercial. Sin embargo, para la salida de los fondos, vamos a suponer superior a $10,000, deberá intervenir la instancia financiera y en este caso, para el ejemplo, también la instancia de la gerencia general. Algo muy particular es que en toda salida de fondos siempre está inmersa la instancia financiera. Obviamente por las razones de que el área financiera tiene que velar por los fondos que tiene una organización.
no significa que haya sido el autorizador del gasto, sino que es quien da la luz verde de la salida de fondos para ejecutar ese gasto que ya fue autorizado por una instancia. Según los montos o los rangos que define una organización, se definen las cabezas. Vamos a pasar a este otro punto, que es aspectos relacionados con la supervisión del presupuesto. Es muy importante que se definan actores que controlen la ejecución. Esto ya depende de cada área y de la estructura organizativa de la empresa. Por ejemplo, un área comercial tiene partidas que le corresponden. Un área financiera administrativa, por ejemplo, tiene también partidas que le corresponden. Un área de producción tiene partidas que le corresponden. Pero estas partidas no deberían estar libres sin ningún monitoreo. Las cabezas son las responsables de monitorear cómo anda la ejecución según las partidas. ¿De acuerdo? En cuanto a la supervisión y monitoreo, además de las cabezas de áreas, que son las gerencias de área, la instancia financiera es una instancia que normalmente hace los monitoreos. Por obvias razones, todo tiene un impacto financiero. Por ejemplo, el ritmo de ventas tiene una relación directa a la entrada de fondos. Y estos fondos obviamente son necesarios para cubrir necesidades operativas de corto plazo. El hecho de decir, ok, las ventas van a un ritmo razonable, nos da la tranquilidad de que los fondos que se generarán producto de las ventas podrán hacer frente a las obligaciones de corto plazo que tenga una empresa. También lo mismo pasa con la ejecución de los gastos. Si los gastos se están excediendo a los límites definidos, obviamente una instancia financiera hará también el monitoreo, además de la instancia que corresponde, que es el gerente del área, deberá hacerlo, pero también la instancia financiera le atañe hacer este monitoreo, porque velará por los intereses financieros de la organización. Algunas organizaciones incorporan un área de presupuesto que depende de una instancia financiera, donde se chequean aspectos que tienen que ver con los controles preventivos, detectivos y de actualización. Este profesional suele llamarse analista de control presupuestario. Por otra parte, además de estas instancias, se cuenta con una asignación de responsabilidad a través de algún actor clave. Vale decir, cada área tendrá una instancia de control que velará si su presupuesto se ha ejecutado, si está por arriba, si está por abajo, etc. Aquí en el ejemplo, el área comercial, toda vez que el personal comercial requiera encaminar un gasto, la instancia de responsabilidad asignada para dicho fin deberá evaluar los montos y los acumulativos para proceder con la autorización. Supongamos que un gasto de marketing para un mes determinado tenía como presupuesto el valor de $10,000. Entonces se fueron ejecutando distintas partidas del gasto de marketing, pero su acumulativo hace que no sean $10,000, sino superaron los $10,000. Entonces es muy fundamental analizar la acumulación de los montos de una partida determinada, porque la meta posiblemente global mensual, si bien puede estar definida en este ejemplo de 10.000, los acumulativos pueden superar ese 10.000, por lo tanto habrá que monitorear esa situación. Ya dijimos que la instancia financiera es una instancia de control y contraparte de las instancias que ejecutan el gasto. Ahora vamos a hablar de los desvíos del presupuesto, revisiones y ajustes. Una partida puede desviarse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y dependiendo de qué partida se trate, podrá ser favorable o desfavorable. Por ejemplo, las ventas, si las ventas superan el presupuesto, es una situación muy favorable. Pero si las ventas están por debajo del presupuesto de una manera muy significativa,
entonces será una situación desfavorable. Estas definiciones se establecen obviamente con los análisis previos que se definieron. El presupuesto por eso tiene un techo y lo que se espera es lograrlo. En el caso de las ventas, todos esperaremos que superemos el presupuesto, o en todo caso, si las circunstancias hacen que estemos por debajo del presupuesto de venta, ese desvío sea el mínimo. En cuanto al gasto, es muy importante que el gasto idealmente se logre, pero mucho mejor si estamos por debajo de los límites establecidos. Por lo tanto, si el gasto se ejecutó, por ejemplo, en 10% por debajo, es una situación bastante favorable. En consecuencia, todo depende de la partida, ¿de acuerdo? Y de los desvíos. Es muy importante, como dijimos anteriormente, monitorear los acumulativos, principalmente en lo que corresponde al gasto. Algo fundamental es definir las tolerancias de los desvíos. De repente habrán tolerancias para definir, por ejemplo, que las ventas mínimamente se cumplan en un 95%. Esto depende de cada organización y de las políticas que se definan en cuanto a esos monitoreos. Como dijimos, no siempre ocurren situaciones favorables, desfavorables. Bien, por ejemplo, contingencias del gasto pueden ocurrir, los incidentes, los precios de descuento de la competencia, el ciclo de vida del producto. Es decir, por una parte pueden ocurrir situaciones inherentes que no se pueden controlar, o por otra parte están también los errores del presupuesto por posiblemente malas definiciones que se establecieron. Un presupuesto no es que deba actualizarse o ajustarse permanentemente. Es decir, un presupuesto tiene un horizonte de un año, pero las razones de actualización de un presupuesto obedecen a situaciones que lo ameritan. Por ejemplo, que suban los precios de la materia prima en un momento determinado supondrá una actualización del presupuesto. O que los desvíos, por ejemplo, de las ventas sean de 40%, posiblemente habrá que redefinir algunas cosas porque algo no está bien. Pueden haber sensibilidades que se presentan dentro de un periodo de un año, pero las actualizaciones no hay que hacerlas permanentemente, ¿sí? Esto obedece un poco también a la naturaleza de la organización. Lo fundamental es analizar el presupuesto y si hay ajustes que hacer porque la situación lo amerita, o porque posiblemente los costos han incrementado por razones de proveedores, pues hay que hacer las actualizaciones al caso. Un análisis se tiene que hacer mensual, ¿sí? Para ver si se van alcanzando los objetivos por un lado. Al cierre de mes es muy importante monitorear cuál es el cumplimiento. Actualizaciones o ajustes posiblemente se deban considerar de acuerdo a las definiciones que tenga la empresa. Una definición puede ser, ok, vamos a actualizar, revisar y actualizar el presupuesto trimestralmente. Ese es el fin de actualización. Otra empresa puede decir, a mediados de año revisamos y actualizamos, solo una vez. ¿De acuerdo? O puede ser que otra organización defina que cada 4 meses hace una revisión y actualización. Dependerá la organización. De todas maneras, hay que hacer estas revisiones y actualizaciones, no permanentemente, sino después de algunas definiciones que la organización establezca, y hay que hacerlas toda vez que la situación lo demande. Por ejemplo, si la política de la empresa es analizar semestralmente, a mediados de año, vamos a suponer, el presupuesto para ajustarlo, entonces esto significará que pasarán 6 meses y habrá un análisis y posiblemente haya un ajuste. Pero ¿qué pasa si antes de los 6 meses hubo una crecida en los gastos?
bueno, mejor dicho, en la parte de los costos, porque ahora la materia prima subió de precio. Bien simple, esta situación obliga a que en ese momento determinado se haga una actualización. Por lo tanto, una cosa son las definiciones que internamente la organización establezca para ajustar el presupuesto en un momento determinado, y otra cosa son las situaciones que coyunturalmente se presentan que obligan a una actualización del presupuesto. Y finalmente, otra cosa son los análisis mensuales del cumplimiento del presupuesto al cierre de mes. Se recomienda realizar análisis acumulativos, ya lo hablamos. Esto también lo hemos hablado, los ajustes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, ¿de acuerdo? A veces cuando se hace un presupuesto es fundamental que se evalúe el primer trimestre, el cumplimiento del mismo, ¿sí? Para ver si es que estamos con información congruente y alineada a la ejecución de los resultados. Ahora vamos a pasar a los controles internos y auditoría en presupuesto. El presupuesto es un elemento de control y también de auditoría. Vale decir, por ejemplo, cuando vamos logrando las ventas, ¿de acuerdo? Es porque estamos monitoreando mes a mes su cumplimiento. Lo mismo pasa con el gasto. Pero cuando hablamos de auditoría, ya esto supone, por ejemplo, analizar información y constancias al caso. Es decir, posiblemente un gasto se ha ejecutado recurrentemente en un precio, en un valor, ¿de acuerdo? Entonces esto obedece a un análisis, a una revisión, a una auditoría. Depende cómo lo defina la organización, donde la instancia que corresponda cruzará los valores versus las constancias y analizará si, por ejemplo, hubo una solicitud, hubo una autorización del gasto, hubo una autorización de los fondos del gasto, etc. Normalmente estas revisiones de auditoría apuntan a la parte del gasto, porque esto supone que hay formalidades de solicitud de autorización y autorización de las salidas de los fondos para ese gasto. Otros aspectos como por ejemplo los desvíos. Los desvíos pueden darse por distintas razones. Por ejemplo, que un área comercial haya logrado un 95% de las ventas, posiblemente obedezcan a muchas razones y esas razones básicamente no necesariamente puedan estar asociadas a una auditoría, simplemente por una situación coyuntural, el mercado, la competencia, ¿de acuerdo? Normalmente las auditorías apuntarán a chequear información que sea congruente con los respaldos, que estén alineadas con las metas definidas, ¿sí? Sin embargo, el control lo define las cabezas de área, porque hay un monitoreo permanente, y también el control lo ve una instancia de contraparte. Algunos elementos de control y auditoría pueden ser la validación del presupuesto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando se hace un presupuesto, alguien tiene que validar si esto es razonable, esto es congruente. Por otra parte, otro elemento de auditoría, también de control, es el nivel de cumplimiento de las normativas internas relacionadas con el presupuesto. Vale decir, si la normativa interna dice que, por ejemplo, yo tengo que tener constancias al caso en cuanto a mi solicitud y autorización, eso debe existir como respaldo de la auditoría. La auditoría me dirá si está bien, existe la constancia. Si yo en mi política defino que debo actualizar el presupuesto cuando el desvío en gasto supere el 10%, es una definición, entonces quizás auditoría verá si ese desvío ha ocurrido y si ha ocurrido que efectivamente haya habido una actualización del presupuesto.
O por ejemplo, si los precios de la competencia en cuanto a materia prima han subido y la política decía que toda vez que haya incremento de la materia prima, vamos a suponer en un 10%, deberá actualizarse el presupuesto. Sin embargo, se determina que no se actualizó el presupuesto, pues es un hallazgo. Por lo tanto, la recomendación será actualizar el presupuesto. Todos estos controles son muy importantes porque todo aquello obedece a un análisis y en este caso la instancia de auditoría verá que se cumpla lo que se define en una política, las definiciones en cuanto a respaldos, ¿de acuerdo? Los registros contables que suponen una ejecución del presupuesto, ¿sí? Posiblemente se haya definido en la política modificar el presupuesto, esto tiene que tener también respaldos, o los desvíos significativos también pueden tener una justificación. Vamos a suponer que el gasto se disparó porque de repente hubo una necesidad en planta de algún gasto importante dado que ocurrió una situación de contingencia, ok, entonces eso está debidamente justificado, respaldado, se entiende el desvío. Pero por ejemplo un desvío significativo que no tenga ningún justificativo, autorización, respaldo, eso ya obedece a una observación. Entonces auditoría lo que dirá, ok, no hay un justificativo, etc. Las revisiones relacionadas a la autorización y sus niveles, eso ya lo habíamos hablado, son las jerarquías de autorización, los registros, también las órdenes de compra. Todos estos son elementos de auditoría que se consideran al momento de chequear si el presupuesto va por un norte adecuado, ¿de acuerdo? Y una instancia de auditoría emitirá una opinión para dar razonabilidad de los resultados que se van generando y de los respaldos que existan. Los controles internos obedecen a todas las áreas. La auditoría interna lo que verá es que esos controles internos que obedecen a todas las áreas, inclusive a la propia auditoría, pues son efectivos y se van cumpliendo. Finalmente, las consideraciones tecnológicas a tomar en cuenta en el presupuesto son las siguientes. Dependiendo de la complejidad de la madurez tecnológica de la organización, el presupuesto puede considerar cuestiones tecnológicas que facilitan su monitoreo. Aquí aparecen que algunas empresas utilizan herramientas que bien pueden ser desarrolladas por ellas mismas o bien pueden ser adquiridas. De todas maneras, es muy fundamental que el presupuesto incorpore cierta tecnología, ¿de acuerdo?, para poder monitorear de una manera efectiva. Idealmente, por ejemplo, un área comercial que monitoree diariamente cuál es el cumplimiento de ventas, es fundamental a que haga un análisis recién concluido el mes. ¿Por qué? Porque disponer de tecnología que permita monitorear y ver cómo andan los resultados me permitirá tomar acciones sobre el momento y no después de que se termine el mes. Entonces obedece a una situación preventiva. Y si encuentro alguna situación que puedo mejorar, pues incorporo las mejoras para lograr los resultados. Algunas herramientas pueden ser algunos software, ¿de acuerdo?, donde se carga información, se carga datos, crear el presupuesto utilizando los criterios, segregar el presupuesto por partidas. Pueden ser inclusive no solamente software adquirido, sino tal vez un desarrollo interno dentro de la organización que le permita monitorear los desvíos, generar alertas de control, entre otros. Algunas empresas lo que hacen es tener un sistema ERP que incorpora también el presupuesto, donde hay que cargar la información. Lo más inicial en tecnología es disponer de planillas de cálculo, por ejemplo planillas Excel, que estén con cierto nivel de automatización que me permitan monitorear.
Se puede usar si es que el nivel de madurez de tecnología de la empresa es el inicial, es válido. Más adelante se dispondrá de mejores herramientas, pero lo fundamental y el mensaje aquí es tener herramientas que me permitan monitorear y tomar acciones preventivas al caso. Para automatizar el presupuesto en una organización que por primera vez lo hace, se recomienda lo siguiente. Primero, tener en claro las reglas de gestión por presupuesto, vale decir, hasta este nivel, si estamos hablando de tecnología, se supone que ya hay por detrás políticas establecidas de presupuesto, existen las definiciones claras, las metas, existe el propio presupuesto ya definido. Luego, iniciar primeramente con un presupuesto realizado por planillas de cálculo y controles manuales. Este es el nivel inicial. Una empresa no necesariamente puede arrancar con un software sofisticado, puede arrancar con planillas de cálculo como las planillas Excel, con cierto nivel de automatización. El área de sistemas velará por automatizar esta parte. Y un siguiente paso a futuro es implementar una lógica sobre una herramienta. Pero observar que hemos partido de tener en claro cuáles son las reglas, hacer algo básico inicial y después pensar en una lógica para tener algo más sofisticado. Obviamente esto debe ser probado y debe ser efectivo, ya sea que vaya a desarrollar algo interesante o vaya a adquirir un software. Muy bien, hasta aquí serían las consideraciones en cuanto al presupuesto en general. Hemos venido hablando de distintos tópicos relacionados a presupuestos y finanzas. Esperemos que hasta esta parte el curso haya sido de utilidad. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.